Una de la tarde, 16 minutos. Otra de las noticias que concentra la atención de los colombianos es la discusión del nuevo salario mínimo. Y a propósito, el DANE reveló que en noviembre la inflación se ubicó en 5,2%, un tema clave en medio de esa negociación. Daliana Garzón, cuéntenos qué le dicen los expertos. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El dato de 5,2% de inflación para el mes de noviembre da cuenta de esa senda bajista de este indicador anual que hace un año se ubicó en 10,15%, lo que se traduce, entre otras, en que a los colombianos les está alcanzando más el dinero. Justamente hablamos con las centrales de trabajadores, quienes aseguran que en línea con este resultado aspiran a que el incremento del salario mínimo para el 2025 sea de al menos 2 dígitos, similar al del año anterior cuando fue de 12%. Sin embargo, los expertos consideran que la cifra que se concerte debe ser prudente y también coherente con el crecimiento de la economía de este año, el cual no va a superar el 1,8% según las proyecciones. La inflación en noviembre se ubicó en 5,2%, el dato más bajo desde 2021 y lo que se convierte en una cifra esperanzadora para las centrales de trabajadores que en la discusión del salario mínimo para el 2025 le apuestan a que el incremento sea de 2 dígitos. El aumento este año, al igual que los 2 años anteriores, debe ser también de 2 dígitos. Es una forma de reactivar la economía y esta es otra discusión que mantenemos con los empresarios que siempre han dicho que si se aumentan los ingresos de los trabajadores, se aumenta el desempleo y se aumenta la informalidad, cosa absolutamente rebatida y refutada por los hechos contundentes de la vida económica del país. Contrario a lo que proponen las centrales de trabajadores, para Fedesarrollo, el incremento del salario mínimo, que también dependerá del dato de productividad, debe ser una cifra prudente y que no vaya a afectar al empleo formal. Con una productividad que, de acuerdo con nuestros cálculos desde Fedesarrollo, no ha subido más del 1%, la cifra de aumento del salario mínimo continúa siendo, de manera técnica, alrededor del 6,2%, una cifra que mantendría el poder de compra de los trabajadores sin generar efectos negativos desde el punto de vista de la generación de empleo formal. Opinión similar a la de Libertank, quienes considera que aunque es una buena noticia el nuevo dato de inflación, porque se traduce en que cada vez le está alcanzando más a los colombianos el dinero, también es necesario tener en cuenta que la economía, de acuerdo con las proyecciones, va a crecer solo cerca de 1,8% este año. Eso lo que implica es que cualquier aumento desproporcionado al salario mínimo, si en la discusión del salario mínimo se abandona los datos técnicos, las decisiones sensatas y se apela al populismo, a la demagogia, lo único que va a terminar generando es más desempleo, más personas en la informalidad y sin duda una economía que cada vez crece más lento. Entonces el salario mínimo debería crecer algo similar a lo que está creciendo la inflación y no debería ser nada mucho más alto que eso. Finalmente, las centrales de trabajadores consideran que de la mano del incremento del salario mínimo, el Banco de la República tiene que continuar bajando las tasas de interés para que realmente sea de una mayor reactivación económica. Así las cosas, la mesa de concertación se va a reunir el próximo lunes 9 de diciembre para evaluar inicialmente los factores macroeconómicos como el IPC, la productividad y también el crecimiento económico. Y con base en esto, el próximo miércoles 11 de diciembre nuevamente habrá un encuentro en el que empresarios y trabajadores van a presentar de manera formal su propuesta para definir el salario mínimo de los colombianos para el próximo año.